Llegó el momento de aprender inglés con Jamestown, el idioma que te conecta con el mundo. Jamestown, my new life. Jamestown. Inglés certificado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Jamestown Podcast. Estamos en nuestro primer formato de audio-video. Estamos complacidos por tener además como nuestro primer invitado al teacher Richard Telles desde la ciudad de Cúcuta. Teacher, bienvenido a Jamestown Podcast. Gracias, Keimer, por invitarme y por estar acá. Esta es su casa. Hoy, en nuestro primer episodio, estaremos hablando sobre la pronunciación de los verbos regulares en pasado. Antes de iniciar, te invitamos a seguirnos en Jamestown Center en Instagram, nuestra página web jamestown.edu.co y además poder ver nuestro podcast en YouTube, en nuestro Jamestown Radio, que es nuestro nuevo proyecto, y en Spotify. Teacher, comencemos de una vez. ¿Cómo funciona el tema de la pronunciación de los verbos regulares en pasado simple? Bueno, Keimer, este es un tema que a muchos alumnos se les dificulta porque pues tiene variaciones, ¿sí? Entonces siempre es una dificultad que presentamos cuando estamos aprendiendo el idioma. Entonces en el podcast de hoy vamos a hablar de cómo mejorar esa pronunciación y cómo practicarla eventualmente. Ok. Ahora, entremos en materia. ¿Cómo funciona o de qué estamos hablando en este tema de la pronunciación de los verbos en pasado simple? Bueno, primero tenemos que saber qué son los verbos regulares, ¿sí? Entonces, en el pasado nosotros tenemos dos tipos de verbos. Tenemos los regulares y los irregulares. Los irregulares hoy no vamos a tocar ese tema, pero son aquellos que cambian su forma totalmente. Ok. Y tenemos los regulares, que son aquellos que todos cambian de la misma manera, ¿sí? Entonces es fácil identificarlos y pues se nos facilita mucho a la hora de realizar afirmaciones, a la hora de hacer las negaciones, porque todos cambian de la misma manera, que es con la partícula ed, ¿sí? Entonces tenemos worked, danced, washed, etc. ¿sí? Okay. Pero cada uno de ellos tiene una manera de pronunciar específicamente. De hecho, tenemos tres variantes. Okay. Una con T, una con D y una con ED. ¿Cómo se utiliza cada una? Entonces vamos a ver cómo podemos utilizar cada una de ellas. Okay. Entonces tenemos primero el sonido de la T. ¿Sí? ¿Cuál es el sonido de la T? Bueno, esto se utiliza cuando el verbo termina en una voz sorda. Como por ejemplo worked o washed, ¿sí? Entonces tenemos work, worked, wash, washed. Ok. ¿Sí? Entonces se le agrega ese sonido de la T al final. Okay. Ese es el primer tipo de sonido. En segundo lugar tenemos el sonido de la D. El sonido de la D es un poco más suave que el de la T, sin embargo está ahí, sigue estando. Por ejemplo tenemos play o call, que sería la pronunciación en su forma afirmativa, en presente. Y la pronunciación en pasado sería play, called, ¿sí? Entonces está allí. Y si la comparamos con el, por ejemplo, worked, es mucho más suave, pero sigue estando. Entonces es importante notar la diferencia. Podemos nosotros mismos grabar la pronunciación que estamos teniendo cuando pronunciamos estos verbos en específico y notar la diferencia entre la D y la T. Ok. ¿Sí? Y el tercer sonido es el de ed, ¿sí? O ed. Este sonido se utiliza cuando el verbo termina en T o en D, como en start o como en end. Okay. ¿Sí? Entonces notemos que estos dos verbos terminan en T o terminan en D. ¿Cómo es la pronunciación correcta? Entonces sería started or ended. ¿Sí? Entonces notemos que al final hay ese ed. Started, ended. Entonces tiene el sonido, es una mezcla como de todos los anteriores, ¿no? Porque tenemos ed, pero también suena un poco fuerte la T al final. Entonces estos son los tres sonidos que tenemos. Recordemos, el de la T, el de la D y el del ed. Bien, ahora quiero contarte acerca de los verbos que tienen una pronunciación diferente a las tres reglas que ya estábamos hablando, ¿sí? Que son asked y learned, ¿sí? Entonces,
aunque ellas terminan con un sonido que podríamos pensar que no va a llevar una T o va a llevar D, como es el verbo ask o learn, ¿sí? Ellos se pronuncian con el sonido de la D en lugar del que vendría por regla general, que sería el de la T, ¿sí? Entonces termina muy sutilmente en el sonido de la D, que sería asked, learned, ¿ok? Entonces no es fuerte ni marcado como sería la pronunciación de la T, como en worked o washed, ¿ok? Bien, entonces ahora quiero que practiquemos un poco la pronunciación de los verbos regulares. ¿Me va a poner a practicar a mí? Sí. Ay, Dios. Sí, Kamer. Vamos a practicar un poco. Bueno, a ver. Entonces, primero vamos a practicar los de la T. Ok. ¿Listo? Entonces, con los que ya pronuncié. Con los que ya pronuncié, ya escuchaste cómo es. Pero vamos a repetir. Entonces, Listo. primero quiero que pronuncies en su forma presente, ¿sí? O su forma base, que sería work. 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 Ok. Bien. Ahora, vamos a agregarle el sonido de la T al final. Ok. ¿Sí? Entonces sería worked. Worked. Bien. Ok. Y ahora vamos a practicar el de wash. Entonces, wash sería en presente en su forma base. Wash. Wash. Bien. Ahora vamos a agregar el sonido de la T. Washed. Washed. Perfect. Very ¡Uy! good. Muy Aplausos bien. y risas por Pedro. Muy bien, Ken. Entonces, allá en casa quiero que ustedes también pronuncien y practiquen a la vez con nosotros. Entonces vamos a repetir una vez más. Entonces tenemos worked, Worked. washed. Washed. Perfect. Muy bien. Vamos a seguir con el sonido de la D, ¿sí? El sonido de la D sería con play, que sería la forma base del verbo. O call, también, que lo vamos a practicar. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces sería played. Played. No con un sonido de S al final, sino con el sonido de la D. Played. 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 Ajá. Ok. Muy Played. bien. Played. Played. Ajá. Es como el sonido de la T, pero más corto. Ok. Sí, o sea, no llega al T. No. Ok. Queda, se retiene, Played. la lengua se retiene ahí con los dientes frontales. Ok, Entonces listo. sería played. Played. Ajá, perfect. Y tenemos cold. Cold. Very good, Ok. excellent. Entonces se detiene hasta ahí. No traspasa como la T que se marca súper fuerte. Worked, no, se detiene. ¿Sí? No diríamos plate, no. Diríamos played. Sí, se detiene un poco. Ahora vamos a practicar una vez más. Ok. Entonces sería played, Played. ajá, y cold. Cold. Ajá, very good. Excellent. Bien. Muy bien. Teacher, ya para ir cerrando, ¿qué recomendaciones le da a nuestros estudiantes y a todos los que nos están viendo a esta hora y escuchando para que puedan desarrollar ese inglés necesario para pronunciarlo bien, para escucharlo, entenderlo, escribirlo? Bien, entonces lo fundamental es que nosotros pongamos de nuestra parte, ¿sí? No dejemos solamente lo que está en los libros, sino también practicar de manera autónoma en nuestra casa, ver series en inglés con subtítulos en inglés. Esto nos va a ayudar a reforzar el listening, que va directamente vinculado con el speaking. Si nosotros no escuchamos, no podemos practicar de manera correcta. Sí. Entonces eso es fundamental, Kamer. Teacher, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera edición de Jamestown Podcast en TV, o sea, para YouTube, para nuestro nuevo proyecto Jamestown Radio y para Spotify. El teacher Richard Telles de la sede de Cúcuta nos acompañó el día de hoy y seguiremos generando este tipo de contenido para nuestras redes sociales. Así que muy atentos, soy Keimer Roa y esto es Jamestown Podcast. Chao, chao. Llegó el momento de aprender inglés con Jamestown, el idioma que te conecta con el mundo. Jamestown, my new life. Jamestown. Inglés certificado.